tal, alumnas y alumnos? Esperamos que estén muy bien y sigan con mucho ánimo para aprender. En esta ocasión, veremos un programa correspondiente a la asignatura de Historia, segundo grado. Nos da mucho gusto que continúen acompañándonos en las emisiones de Aprende en Casa. De este modo, cuando regresen a la escuela se darán cuenta que han aprovechado su tiempo y que saben cosas nuevas. Preparen papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las dudas que les surjan. Al final de cada transmisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En otras oportunidades ya hemos hablado de las reformas borbónicas. Sin embargo, en esta oportunidad retomaremos algunos de sus aspectos para vincularlos como causas de un proceso de mayores dimensiones, la independencia de México. Como hemos visto, las reformas borbónicas se implementaron en la Nueva España por indicaciones del rey Carlos III, quien consideraba que a partir de ellas podría recuperar el control de sus colonias y además regresar a la metrópoli el poder que había ido perdiendo por diversas circunstancias. Estas reformas tuvieron un fuerte impacto en diversos ámbitos de la vida política, social, económica y cultural de la Nueva España y generaron reacciones a favor y en contra. Seguramente el rey y quienes aplicaron las reformas en las colonias jamás imaginaron que algunos criollos las convertirían en causa de la naciente idea de separarse de España. Acompáñenos a ver el siguiente segmento para recuperar los elementos más importantes sobre las reformas borbónicas. El siglo XVIII en la Nueva España se caracterizó por múltiples cambios impuestos por la corona española, a través de una serie de reformas con el fin de recuperar el control y poder que había perdido de sus territorios americanos. ¿Cuáles fueron las principales reformas borbónicas y cómo impactaron en la política, el territorio, la economía, el poder militar y la religión de la Nueva España? Veámoslo. A inicios del siglo XVIII murió Carlos II, rey de España. Al no tener descendientes, su sucesor en el trono fue su sobrino nieto Felipe de Borbón, quien también era nieto del rey de Francia, Luis XIV. Felipe de Borbón se convirtió en Felipe V, rey de España, por lo que la corona española quedó en manos de la familia Borbón, de origen francés. Bajo este mandato, iniciaron una serie de cambios. Las reformas borbónicas constituyeron un proceso de modernización basado en el absolutismo monárquico y en una nueva forma de pensamiento surgido en Europa, la Ilustración, que entre otros aspectos daba gran importancia a la razón, a la división de poderes y a derechos como la libertad y la igualdad. Se buscó el progreso de la nación, pero se mantuvo todo el poder en el monarca. A este nuevo modelo de gobierno se le conoció como despotismo ilustrado. Hasta antes de las reformas borbónicas, las posesiones españolas en América, principalmente la Nueva España, contaban con cierto grado de autonomía. Se compraban los cargos públicos, los funcionarios imponían los tributos y se evadía el control de la corona. Las reformas más trascendentes se realizaron durante el reinado de Carlos III, hijo de Felipe V. En este proceso tuvo un papel fundamental José de Gálvez, designado visitador general del Reino de la Nueva España, quien se encargó de aplicar estas reformas y vigilar su funcionamiento entre 1765 y 1771. Gálvez cerró algunas oficinas y limitó el poder del virrey, dividiendo el territorio en 12 intendencias. El dirigente de cada una tenía todo el poder de su jurisdicción. Aplicó la disminución de cargos importantes en manos de los criollos y la desaparición de la venta de concesiones de recolección de impuestos. También constituyó el monopolio real de tabaco, con lo que la corona se hizo cargo absoluto de esta empresa. Paralelamente a estas reformas, en 1764 llegó a la Nueva España el Regimiento de América, con el fin de mantener el orden.
controlar los levantamientos y evitar invasiones, principalmente de los ingleses. El ejército de la Nueva España se integró por todos los grupos étnicos del virreinato, pero los altos mandos se reservaron para los peninsulares. También se aplicaron reformas a la Iglesia para limitar su poder político y mantenerla bajo la tutela del rey. Los jesuitas fueron los fundadores de los colegios donde se educaron las élites novohispanas, y por ello contaban con numerosas propiedades y riquezas, además de poder político. En 1767, el rey ordenó la salida de la orden jesuita de los territorios españoles, acusándolos de actuar en contra de los intereses de la corona y de ponerse incluso por encima del Papa. Para el año 1778, se decretó el libre comercio entre América y España, pero fue hasta 1789 que se permitió para la Nueva España, y se crearon consulados como el de Veracruz y Guadalajara en 1795. Por otra parte, las reformas borbónicas, influenciadas por las ideas ilustradas, buscaron alcanzar el progreso a través de la razón, la educación y el conocimiento, promoviendo las bellas artes y las ciencias. Así nacieron el Palacio de Minería en la Ciudad de México, el Real Colegio de Cirugía, la Real Academia de San Carlos y el Colegio de Minería, entre otros. Finalmente, la inclusión de las ideas ilustradas dio paso al surgimiento de un sentimiento de unión criollo y a la búsqueda por reivindicar sus derechos políticos. Las reformas borbónicas tuvieron múltiples consecuencias, como la tensión que suscitaron entre los españoles peninsulares y los criollos, excluidos de los cargos políticos más importantes. ¿Qué otras repercusiones tuvieron las reformas borbónicas en la sociedad novohispana? ¿Qué les ha parecido esta información? De seguro ya sabían muchas cosas, sin embargo pudieron recuperar datos importantes. Por ejemplo, que a principios del siglo XVIII hubo un cambio en la dinastía española, dado que la familia Habsburgo dejó el poder y los Borbón ocuparon ese lugar. También vimos que la Ilustración provocó algunas modificaciones en las formas de gobernar de los monarcas españoles. Sin embargo, las ideas de libertad e igualdad tuvieron un efecto muy fuerte en la sociedad novohispana. Con este video recordamos además que las reformas borbónicas permitieron la creación de un ejército en Nueva España y la fundación de academias como la de Bellas Artes, el Colegio de Minería y la Academia de San Carlos, entre otras. Sin embargo, también implicaron retirar de algunos cargos públicos a los criollos, así como la expulsión de los jesuitas. Este tipo de acciones generaron un sentimiento de unión entre los criollos que cuestionó la relación con España. Observemos el video que les presentaremos enseguida para conocer algunas otras circunstancias que ocurrieron en España y Nueva España, después de la aplicación de las reformas borbónicas. Nueva España comenzó el siglo XIX sumida en una crisis económica, política y social sin precedentes en la colonia. En 1808, tras la invasión francesa a España, se sucedieron diversos hechos que marcaron la decadencia del periodo colonial y, a un tiempo, el inicio de la Guerra de Independencia. Mientras en España se libraban diversas batallas donde los españoles peleaban contra los franceses por recobrar su independencia, en Nueva España crecía la inconformidad social por diversas causas. Algunos españoles pensaron que ante la ausencia del rey Fernando VII, una opción viable era convocar a los representantes de todas las provincias y territorios que conformaban los reinos de la corona, con el fin de evitar estar bajo el mando de José Bonaparte. En Nueva España, esto no fue bien visto, ya que no convenía a los peninsulares, quienes buscaban conservar sus derechos y privilegios que, desde su perspectiva, solo podrían preservarse con la monarquía. Los peninsulares se organizaron y el 15 de septiembre de 1808 tomaron por asalto el Real Palacio de México y depusieron al virrey. El mundo de aquella época era de transformaciones decisivas, tan decisivas que incluso muchos de los cambios propuestos en aquel momento siguen vigentes aún el día de hoy. La Revolución Francesa, las propuestas libertarias,
el nacionalismo, dado en el segundo país en dimensiones demográficas de Europa. Las ideas de cambio estaban por todos lados. Un mundo además también de guerras. En donde había desembocado la situación europea en 1795 por una confrontación entre las grandes potencias europeas. Los ingleses, por un lado, con su capitalismo avanzado, industrial, con el dominio de los mares, alcanzando a todos lados, y el reto para las otras dos grandes potencias, porque hay que entender que España era también una gran potencia, la tercera potencia europea a esas alturas, que aliada con Francia, desde que los Borbones eran la misma casa gobernante, pues habían hecho este pacto de familia importante. Entonces, en este mundo de guerra, en donde España y Francia se enfrentan a los ingleses, la guerra prácticamente es ininterrumpida desde 1795. Es una confrontación que aísla a España frente a sus colonias, que la aleja de los mares y que tenía todas las de perder. Como se dijo alguna vez, la guerra era ganancia para los ingleses, en tanto que a España no le convenía seguir en esa guerra. Por lo tanto, está en una confrontación a todas luces difícil y en un mundo de grandes transformaciones, en donde el riesgo mayor además es la pérdida de sus colonias, que están amenazadas constantemente por la propia expansión y avance del capitalismo, del mundo, de la política, que la reta a transformarse también como potencia. Francia y España fueron aliadas en la mayoría de las guerras europeas antes del siglo XIX, pero esta alianza terminó súbitamente cuando Francia invadió España en 1808. Tras recibir la corona española de manos de Carlos IV, Napoleón Bonaparte dijo: «Españoles, acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os regía. Yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos y que exclamen: ¡es el regenerador de nuestra patria!». Las abdicaciones de Bayona han pasado a la historia como la única vez que un monarca perdió el trono a manos de una nación amiga. Los criollos del mundo hispánico, por extraño que pudiera parecernos, realmente eran parte de la monarquía, y la ofensa grave de ver vulnerado a la propia metrópoli, de ver la caída de la monarquía y la tiranía napoleónica, los ejércitos napoleónicos en la península, como lo hemos visto, y las sesiones de Bayona, pues se apuran a ofrecer su lealtad al monarca. Entonces el nombre de Fernando VII se equipara con el deseado, el bien amado, el gran personaje al cual hay que tenerle lealtad si queremos preservar la unidad del mundo hispánico, la unidad de la monarquía. Y esto es lo que ocurre en el primer momento, aunque efectivamente pues el rey no está. Y esto quiere decir que hay un vacío de poder, hay una acefalía de la corona, y al haber esta acefalía, ¿quién va a ser quien lleve la cabeza y en quién va a residir la soberanía? Este acontecimiento no tenía precedentes en Europa, y no era esperado. Una coyuntura de esta naturaleza, un vacío de esta especie que de pronto permitía pensar en autogobernarse, es algo que ni aún los criollos que tuvieran ideas más avanzadas se habían imaginado. Es un momento de sorpresa, de estupor, y por supuesto ante la incertidumbre de que las cosas pudieran llegar a ser más graves, porque la ambición de Napoleón pudiera realmente incluso permitirle aspirar a ser dueño a lo mejor de estas Américas, ¿no? Entonces, gran preocupación, gran búsqueda de soluciones, gran efervescencia política, gran incertidumbre. Espontáneamente las poblaciones buscan jurar la figura del rey y preservar la unidad española.
Como pudieron apreciar, las reformas borbónicas fueron un elemento más que provocó descontento entre los habitantes de Nueva España. Sin embargo, había muchas otras situaciones alrededor. En esa época, España enfrentó conflictos muy fuertes que generaron que la corona perdiera control y el deterioro de su economía. En tanto que en la Nueva España, la inconformidad entre los criollos cada día era más fuerte. Las ideas de la Ilustración sumaban adeptos y se vislumbraban cambios. Mientras que del otro lado del océano fue la invasión napoleónica a España la que dio la pauta para que los cambios acontecieran. Pongan mucha atención al próximo video para descubrir qué más ocurrió en España y sus colonias a partir de la guerra contra los franceses. La mayoría de los criollos consideraban a José I un usurpador y pedían que volviera a gobernar Fernando VII. Por su parte, a un alto porcentaje de los peninsulares no le importaba quién estuviera al mando de la metrópoli, siempre y cuando se encargara de salvaguardar sus intereses. Se negaban a disminuir sus ganancias comerciales, a abandonar los puestos gubernamentales y administrativos de influencia y a perder sus privilegios. Luchaban por mantener su estatus intacto. Durante los años que se mantuvo la Guerra de Independencia Española, en Nueva España, los grupos criollos y peninsulares fijaron posiciones. Los criollos dieron inicio a las primeras juntas de conspiración contra lo que consideraban el mal gobierno. Es un momento de extraordinaria confusión y de una crisis política desproporcionada. En el virreinato había sentimientos de malestar, había molestia, había una cantidad de cosas, pero un derrumbe de esta naturaleza de la monarquía y una crisis consecuente en donde todos los referentes se habían movido, en donde el antiguo amigo ahora se había vuelto enemigo, Francia se había vuelto el enemigo, en cambio el antiguo enemigo, Inglaterra, ahora era el aliado que los estaba ayudando a salir adelante. El desconcierto es enorme. Los sectores peninsulares, encabezados por un comerciante llamado Gabriel Yermo, a la medianoche del 15 de septiembre darán un golpe de mano para cerrar absolutamente cualquier expectativa de ejercer el gobierno propio y por supuesto que criollos u otras figuras de orden local o por supuesto instituciones cobraran mayor relevancia como los ayuntamientos que tenían una actividad y aspiraciones autónomas de larga data. Entonces, los grupos peninsulares cierran radicalmente la posibilidad de que estas discusiones puedan llegar más lejos y en consecuencia dan un golpe deponiendo al virrey Iturrigaray y poniendo a otro virrey que es Garibay. Durante el tiempo que duró la Guerra de Independencia Española, se constituyeron juntas de conspiración no solo en Nueva España, sino en las principales ciudades americanas. Las juntas empezaron en general reconociendo la autoridad real en la persona de Fernando VII, pero dentro de ellas, algunos criollos pedían una independencia total de España. Las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812 dieron paso al restablecimiento de la autoridad española y lograron moderar las acciones de los independentistas más radicales de la metrópoli, quienes vieron en esto la posibilidad de un nuevo régimen político. Bueno, estamos hablando de un par de años, ¿no? 1808, 1810, que es una coyuntura decisiva de vacío de poder, de crisis política que se presenta de manera inesperada y que entonces, incluso a los que soñaban con la libertad, con la igualdad, con la emancipación, con la separación plena de España, que no eran muchos, pero incluso para ellos les daba poco tiempo de hacer grandes planes, ¿no? El momento irrumpe y vemos cómo, en primer lugar, se apoya la solidaridad hacia Fernando. Pero cuando sobreviene el golpe de Yermo, del 15 de septiembre a la medianoche, se cierran una serie de posibilidades para los grupos criollos y sobre todo para los grupos que en esta coyuntura habían aspirado a un autogobierno,
a un autonomismo que era algo bastante genuino a lo largo de todo el imperio, puesto que las expresiones locales a través de los ayuntamientos daban cauce a inquietudes muy particulares y una vía tradicionalmente empleada. Entonces, bueno, lo que ocurre cuando viene este golpe es que se cierra cualquier diálogo posible, se cierra cualquier vía de acceder a la autonomía de manera más natural, más paulatina, y entonces este pensamiento, estas ideas, estas inquietudes, estos sentires tienen que irse de manera subterránea, de manera conspirativa. No necesariamente para romper con la metrópoli, con la unidad de la monarquía misma, pero para alcanzar espacios de autogobierno. Entonces, en la medida en que hay también más agravios, hay también mayores inquietudes que probablemente lleven a explosiones más drásticas, como será, por supuesto, el caso del levantamiento de Hidalgo, que parte de una conspiración también, una conspiración que buscaba no necesariamente alcanzar las proporciones que después alcanzará este movimiento decisivo de la historia de la Nueva España y de la nación mexicana futura. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 es considerada el punto cronológico con que inicia la Guerra de Independencia. Una vez congregados los parroquianos en torno a la iglesia donde oficiaba Miguel Hidalgo y Costilla, tras dar un emotivo sermón, gritó: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! De acuerdo con la información que recién presenciamos, fueron diversas las causas que dieron inicio a la lucha por la independencia de México. Así es, la guerra en España por liberarse de la invasión francesa produjo que en las colonias se sintiera un vacío de poder al haberse quedado sin el monarca español. En consecuencia, los criollos vieron la posibilidad inicial de ganar autonomía. Sin embargo, los peninsulares solo deseaban conservar sus privilegios, por lo que de manera gradual, los criollos se fueron organizando para buscar la independencia total. Ha llegado el turno de que ustedes desde su casa respondan las siguientes preguntas en relación con el tema que revisamos en esta sesión. Tomen nota. Elaboren una lista de las causas que provocaron el movimiento de independencia. ¿Creen que la lucha que iniciaron los criollos era justa? ¿Por qué? ¿Qué ideas de la Ilustración consideran que tuvieron mayor influencia entre los criollos? ¿Por qué? Agreguen a la lista de las causas que provocaron el movimiento de independencia, así como sus respuestas en su carpeta de experiencias, para que puedan compartir su trabajo con su docente cuando vuelvan a clases. Casi es momento de despedirnos, pero no queremos irnos sin sugerirles que lean el libro Diario de la Independencia de Jesús Ávila, donde encontrarán datos muy interesantes sobre esta lucha que, como hemos visto, tuvo diversas causas. Es todo por esta ocasión, pero sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto!